Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña hoy aquí en Bien y Saludable. Yo soy Laura Guzmán y lo invito a que se quede con nosotros la próxima media hora porque va a ver que vamos a tratar un tema muy interesante y sobre todo que creo que es poco común, del que se ha hablado poco y del que realmente a lo mejor no conocemos tanto. Y estoy hablando del síndrome de Ehlers-Danlos. Y para ello me da muchísimo gusto tener aquí a la doctora Paola Abad Torres. Ella es especialista en pediatría y alta especialidad en algología pediátrica. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. Hola Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Este síndrome de Ehlers-Danlos lo podemos confundir con muchas cosas, ¿no? Para empezar, porque podemos encontrar dolor crónico, podemos encontrar fatiga, podemos encontrar ahí pues muchos síntomas que los podemos confundir con otras cosas, ¿no? Y se trata de una enfermedad genética, ¿es así? Pues más que enfermedad, lo correcto sería decir síndrome, que es una condición, okay, porque al final es una condición de vida y sí hay que marcar esa diferencia, sobre todo porque pues una enfermedad a veces tiene cura. Una condición no es una cuestión de vida con la que nos tenemos que ir adaptando. Claro. Entonces, esto que dices es muy importante. El síndrome de Ehlers-Danlos es un trastorno del espectro hipermóvil, que es cuando una persona es más flexible de lo que suele ser, que los trastornos del espectro hipermóvil, la mayoría vienen de algún trastorno del tejido conectivo, de algunas proteínas, principalmente colágeno, y no el colágeno de las arrugas nada más, sino que hay muchos tipos de colágeno. Algunos de ellos son muy importantes para nuestras funciones de sostén. Hueso, músculo, articulación, órgano, vasos sanguíneos. Y por eso es que puede tener tantas manifestaciones clínicas, tantos síntomas. Porque al final está en todo el cuerpo. Entonces puede haber desde mareos, cansancio, dolor articular, dolor en diferentes órganos. Y entonces es importante poner atención a esta variabilidad. Oye, a ver, entonces, digamos que el principal problema lo podemos encontrar en el colágeno o en el tejido conectivo, principalmente en el colágeno, pero no es el único, la única proteína afectada. Ok, y por eso empiezan los dolores, por ejemplo, en las articulaciones, en dolores de movilidad, ¿o qué es lo que pasa? Mira, Laura, en realidad son muchos síntomas. Yo lo agruparía en diferentes secciones, por ejemplo. Uno es el dolor osteomuscular, que suele ser crónico. Huesos, articulaciones, músculos, fascias, que son una capita que cubre los músculos. Puede haber fascitis, inflamación y dolor de fascia, que también es característico en estos síndromes. Puede haber también otros síntomas que se asocian más al sistema nervioso autónomo, que es que no podemos controlar, que se encarga de, por ejemplo, de contraer y relajar los vasos sanguíneos. Esto puede llevar a algo que se llama disautonomía, que en palabras muy simples es cuando este sistema, por alguna razón, no se ajusta bien o está confundido. Y que es el que nos controla la presión, la presión, la frecuencia cardíaca, etcétera. Y entonces eso hace que a lo mejor haya personas que puedan, por ejemplo, marearse con facilidad. Hay algunas que a lo mejor se quieren parar de la cama y no lo logran sin pérdida de la visión o sin caídas, ¿no? Por mareos frecuentes. Pero es algo muy rápido, es ¿no? muy rápido. En algunas personas es muy rápido y en algunas personas toma más tiempo recuperarse. Otros síntomas que puede haber también son los síntomas gastrointestinales. Podemos tener personas con reflujo, a lo mejor estreñimiento o algo que llenado rápido del estómago, por ejemplo, ¿no? Que pues comen un poquito y ya me llené. Ya las, no sé, media hora, una hora, tengo hambre. Pero este tipo de, como le llamamos dismotilidad, cuando no hay una adecuada función o una adecuada movilidad del tracto gastrointestinal. Y otra cuestión muy característica es algo que se llama activación mastocitaria. Los mastocitos son unas células del sistema de defensas que tenemos, que son una línea importante de la inflamación. Entonces, hay personas que tienen alergias muy importantes a nivel de piel, a nivel interno también en órganos gastrointestinales, etcétera, alergias alimentarias, etcétera, y también tenemos que pues abordar esa parte. Como ves, creo que hay muchos síntomas. Claro, es una sintomatología muy amplia. Así es. Y necesariamente alguien con el síndrome de Ehlers-Danlos presenta toda esta sintomatología o no necesariamente tenemos que presentar como todo eso? No necesariamente. Qué bueno que tocas ese tema. Para todos los que están escuchando, es importante que
no todas las personas que tienen Ehlers-Danlos tienen los mismos síntomas. Uh-huh. Y no todos los días de la vida de la persona con Ehlers-Danlos tiene los mismos síntomas. Por ejemplo, hoy si esta persona se despierta y tiene a lo mejor dolor articular, dolor de cabeza, un poco de náusea, el resto está muy bien. Uh-huh. Pasa el día, se hidrata, hoy no se mareó, durmió bien. Uh-huh. Al día siguiente a lo mejor el dolor pues, no está tan presente, pero híjole, un estreñimiento, ¿qué onda? ¿No? La está pasando muy mal con el estreñimiento en este día. Uh-huh. Entonces, así es bien importante ir viendo. No todas las personas con el mismo diagnóstico tienen los mismos síntomas. Y no todos los días se tienen los mismos síntomas en la persona con el diagnóstico. Por eso es algo tan variable y tan difícil de identificar. Claro, es lo que te iba a preguntar, porque con tantos síntomas también podemos empezar a confundirlo con otras enfermedades, ¿no? Y podemos tener también pues un diagnóstico tardío. El promedio de diagnóstico en México es de 12 años. Es más o menos lo que se maneja como cifra ahorita. Es un retraso muy importante. Claro. Y por eso es de gran relevancia que podamos detectarlo desde la infancia. Uh-huh. En mi área de trabajo, que es la pediatría, pues vemos signos tempranos, ¿no? Pero hay muchas otras áreas en las que nos tenemos que apoyar, porque nadie lo sabe todo. Entonces es fundamental el trabajo en equipo. Claro. Como han escuchado ahora, hay muchos síntomas de diferentes índoles y es importante un equipo de especialistas, ¿no? Hay muchas asociaciones en el mundo. Hay una asociación principal que es The Ehlers-Danlos Society, que es como la que rige a muchas otras o a diferentes organizaciones, y tiene un programa que es un programa de excelencia en donde incluye a diferentes organizaciones y grupos médicos que se han capacitado para poder certificarse ante esta institución en el manejo de estas cuestiones, ¿no? Entonces hay algunos lugares famosos como The Mayo Clinic o Sick Kids Hospital en Canadá, etcétera, que tienen esta certificación, y recientemente a principios de este año el Grupo de México, que se llama MEC-CDS, la obtuvimos. Ok, ahorita regresando del corte nos vas a platicar un poquito para poder ir ubicando cómo tenemos que llegar a un diagnóstico y a dónde podemos acudir, ¿no? Excelente. Pero vamos. ¿Por qué 9 años? Porque algunos de los síntomas que podemos tener, sobre todo de hipermovilidad y de hiperlaxitud, a menos que sean sumamente evidentes, todavía es normal hasta cierta edad que de pequeños tengamos algún grado de hipermovilidad. Claro, porque el niño está en desarrollo. Estamos en desarrollo. Pero, ¿qué pasa si además de la hiperlaxitud articular, mi niño de 3, 4 años tiene vómitos de la nada, o de repente diarrea, de repente estreñimiento, se enroncha, tiene alergias alimentarias, etcétera, y de repente se marea, de repente tiene desmayos? Vamos como que levantando las antenas, ¿no? Vamos a seguir con este mismo niño que a los 9 años llega a la consulta y me dicen, oye, es que vengo porque escuché que tú ves niños que tienen articulaciones muy flexibles, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en los rangos de movilidad de los pacientes. Hay algo que se llama escala de Beighton, que es una de las herramientas que utilizamos, pero quiero dejar muy claro que no es la única. Hay personas que no cumplen con la escala de Beighton y sí tienen síndrome de Ehlers-Danlos y otros tipos de trastornos del espectro hipermóvil. Revisamos a este niño, vemos sus articulaciones. Tenemos que ver también otras características. Podemos ver algunas características físicas, como el arco de los dientes, cómo está la arcada dental, el paladar, algunas características de la piel. ¿Qué piel pasa, muy laxa. por ejemplo, con esto de los dientes y con el paladar? Algunas personas que tienen algunos tipos de Ehlers-Danlos, porque es bien importante, hay más de 13 subtipos. Claro. ¿No? Y cada vez más, son ¿no? Pero algunas veces tenemos paladares altos y dientes muy pequeños, dientes muy apiñados por una boca pequeña, etcétera. Y en algún tipo específico hay problemas dentales como más dirigidos, ¿no? Pero la mayoría de las personas lo que van a tener realmente es la parte de la hiperlaxitud articular, hiperelasticidad de la piel y fragilidad capilar. La fragilidad capilar quiere decir vasos sanguíneos que sangran con facilidad. No estoy hablando de un sangrado intenso, sino de, ay, es que me salió un moretón. ¿Por qué? No sé. ¿No? O, ay, es que nada más, no sé, me dio un ligazo sin querer en la mano y se me marcó todo el moretón. ¿No? A eso le llamamos fragilidad capilar. ¿No? Entonces, por ejemplo, en un niño que si se cae o se pega con la orillita de la mesa o algo y lo ves ya como si fuera un golpe mayor, digamos. Podría ser un signo de sospecha. No solamente de Ehlers-Danlos, también hay otras condiciones que lo pueden producir, pero es importante el conjunto de síntomas, ¿no?
seguimos avanzando con este niño que ya vimos su piel, ya vimos todo esto, vimos que sus ojos, por ejemplo, la esclera de los ojos, la parte blanca es un poquito violácea, un poquito moradita, ¿no? Que repito, no en todos, no en pero todos, vamos sumando el pero, rompecabezas, claro. ¿no? De pronto seguimos avanzando y entonces hacemos una serie de preguntas, vemos la piel, vemos si hay antecedentes familiares, vemos si hay... ¿Es hereditaria? No. Sí puede ser hereditaria, pero no necesariamente. Hay personas que tienen el síndrome sin tener familiares con el mismo diagnóstico. Pero también puede ser un Pero punto, sí es, ¿no? sí es hereditario para muchas personas. Ok. Y eso nos lleva al último punto. Después de que yo ya revisé a mi paciente y hice pruebas, hay algunos estudios de laboratorio que hay que hacer, que son múltiples dependiendo del paciente, porque hay que descartar otras causas. Claro. No todas las personas que tienen articulaciones flexibles es por Ehlers-Danlos, ¿no? ¿Con qué otra cosa hay la algunas puedes confundir? Pues hay algunas enfermedades reumatológicas, lupus, artritis reumatoide, etcétera, y hay también algunas otras enfermedades del tejido conectivo diferentes a Ehlers-Danlos, como síndrome de Marfan, síndrome de Loeys-Dietz, etcétera. Entonces, para entenderlo un poco mejor, para llegar al diagnóstico tienes que ir descartando como otras condiciones. Sí, no necesariamente es de descarte porque hay sospecha clínica específica, pero sí tenemos que ir descartando otras posibilidades. Sí, o sea, dices, poco a poco. Son varios pasos. Claro, ves las articulaciones, entonces dices, voy a mandar a hacer un estudio para artritis. Y dices, no es artritis. Un poco sí, pero tienen que ser, es importante que tiene que ser un proceso estructurado. Si yo nada más mando estudios a ver cuál pega, eso es lo que hace que el diagnóstico tarde 12 años. Claro. Necesitamos estructura. Y justo es parte de nuestra emoción como grupo, de estar en este grupo internacional, el poder ser parte de esas investigaciones y de esa nueva estructura que nos puede llevar a diagnosticar con mayor facilidad a nuestros pacientes. El paso final de la mayoría de nuestros pacientes es algo que se llama exoma, que es un estudio genético en donde se puede llegar a ver la alteración genética que está provocando los síntomas, que no siempre. El tipo de Ehlers-Danlos más común es el de tipo hipermóvil y todavía no se ha descubierto el gen que lo acompaña o los genes que lo acompañan. Entonces, muchas de estas pacientes, y hablo en femenino porque la mayoría son mujeres, muchas de estas pacientes tienen síntomas toda su vida y el exoma sale, voy a decir, entre comillas, limpio, negativo, pues sin alteraciones, porque no es que no tenga ninguna alteración, es que todavía no tenemos el gen que lo representa. Entonces, sigue en investigaciones. Entonces, es importante como estar constantemente actualizándonos porque tanto la clasificación como los parámetros clínicos, como toda la investigación que se hace va cambiando. Claro, entonces lo ideal en estos casos es desde los papás, desde muy chiquitos, estar observando a sus niños, ¿no? Y entonces, a ver, o sea, vamos a ir con el especialista y vamos a ir bien. Y entonces cuando ya tienes como un panorama más general con todos los estudios, con todos el examen que le puedes hacer, puedes llegar a un diagnóstico más rápido. Nuestro objetivo es que cada vez haya más difusión de este tema para que cada vez haya diagnósticos más tempranos y que no tengamos mujeres de 30 a 40 años siendo diagnosticadas después de toda su vida con síntomas, ¿no? Claro que también hay hombres con Ehlers-Danlos, ¿no? Pero les decía, la mayoría somos mujeres, pero muchos también son. Seguimos platicando con la doctora Paola Abad Torres, ella es especialista en pediatría. Doctora, platicábamos de todo este camino, ¿no? que se tiene que recorrer para tener un buen diagnóstico. Danos algunos tips por edades, qué es a lo que tenemos que estar atentos en los niños, en los adolescentes, para poder identificar y decir, a ver, creo que necesito ir con un especialista para, pues, confirmar o descartar si puede ser Ehlers-Danlos. Claro, sí, es una gran pregunta. Además de todo lo que ya dijimos, creo que en bebés pequeños, específicamente en bebés muy pequeños, un dato de alarma sería algún bebé que tenga las articulaciones muchísimo más flexibles de lo normal. O sea, una flexibilidad que sea sorprendente, alarmante. Esa es una. Otra, que tenga algo que le llamamos hipotonía, que sea como un bebé aguadito, un bebé que está como flacidito. Sin ninguna otra causa, porque eso puede ser consecuencia de algunas cosas al nacimiento. Si ese bebé fue sano y de repente está así como un bebé con los músculos de tono bajo, es importante pues evaluar esta posibilidad. Claro. Otra, en bebés pequeños puede ser también que tengan algún retraso en los hitos del desarrollo, ¿no? Que a lo mejor les cueste trabajo hacer algunas cosas, ¿no? A lo mejor que se hayan retrasado el caminar, el gateo, alguna cuestión de movilidad. También hay que revisar, porque a veces es por luxaciones. Pero bueno, esa sería como en bebés muy pequeños. En niños ya más grandes, a lo mejor en preescolar, edad escolar también,
pues niños que se quejen de dolor constante, que tengan luxaciones francas en articulaciones o subluxaciones, que tengan a lo mejor selectividad alimentaria, esos niños que, ay, es que no come nada. Ok. No es que no coma nada, es que a lo mejor se le cansa la mandíbula, a lo mejor, no sé, a lo mejor le cuesta trabajo tragar y siente que se le queda atorado. Para digerirlo, no, entonces dice, eso no lo quiere. Exactamente, a lo mejor puede ser alguna otra cosa. No toda selectividad alimentaria nada más es porque no me gusta, hay razones, ¿no? Puede ser también algunos niños, niñas que tengan cansancio extremo que no se justifique con la actividad que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, es que los días que llega, no sé, Marianita, de deportes a la casa, se duerme 2 horas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué una niña sana de 9, 10 años llegaría a su casa a dormirse 2 horas por una clase de deportes? Claro. Cuando comió bien, durmió bien, se hidrató bien, ¿no? Además de otros síntomas. Acuérdense que hablamos del rompecabezas, ¿no? Sí, claro, porque también dices, bueno, si estuvo en actividad física todo el día, bueno, puede ser que sí. Pero que no sea acorde, ¿no? O a lo mejor una niña o un niño pequeño que caminando en algún parque de repente se siente, porque ya se cansó. Ya me cansé. O que desde muy pequeñitos pidan brazos pronto. Sin una razón, no hubo golpe, no hubo nada. Moretones con facilidad es lo que hablábamos también. Que también es importante. Sangrados de nariz o de encías constantes, también es otra. Cicatrices que no cicatrizan bien, o que cicatrizan bien pero se abren, o que cicatrizan de forma anormal, también es otro datito importante. Y en la adolescencia, tanto en hombres como mujeres, pero un poquito más en las mujeres, si puede o no asociarse a la menstruación, hay mayores síntomas de disautonomía, ¿no? Mareos, algo que le llamamos niebla mental, que no es simplemente ya se me olvidó lo que iba a hacer, sino que es una niebla profunda, o sea, es y constante, ¿no? Constante, es esta fatiga mental, ¿no? Que no es nada más por la adolescencia, sino que se incrementa. Oye, doctora, a ver, nos queda 1 minutito y medio, muy rápido. Una vez que haces el diagnóstico, no lo puedes curar, pero lo puedes controlar. Nos podemos adaptar. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y a mí me gusta decir que siempre hay algo más que hacer, porque siempre lo hay. Y deberá ser algo de acuerdo a la sintomatología. Exacto. Entonces es la importancia del equipo multidisciplinario que hablábamos, ¿no? Hay terapia física, algunas personas necesitan ciertos medicamentos, algunas personas necesitan cierto tipo de dieta, ¿no? No dejemos a un lado la parte nutricional, es sumamente importante, ¿no? Muchísimos de los síntomas se controlan con la parte nutricional, muchos. Hay también otras cosas que podemos utilizar como, no sé, medias de compresión o mayones de compresión, o sea, cosas posturales. Hay manera de poder controlarlo y poder tener una buena calidad de vida. Ese es todo nuestro objetivo. Y sí es posible. Doctora, rápidamente, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera consultarte? Sí, claro. A mí me pueden encontrar en Instagram en @doctorapayo con Y, PAYO, doctora pedia, o en las redes de MEXEDS, que son @mex.eds. Y ahí nos pueden encontrar. Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos dado toda esta información para conocer de este síndrome. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Lo esperamos el día de mañana en punto de las 3 de la tarde.